Erdogan, y se habla de ese nuevo mundo multipolar en el que Venezuela pues está cada vez teniendo amigos lejanos a Occidente, nuevas amistades también producto de los cambios que se han dado a nivel geopolítico, pero uno se pregunta ¿qué queda entonces con esa mesa de negociación de acuerdos entre Estados Unidos y Venezuela? También veíamos al nuevo embajador de de Estados Estados Unidos Unidos. para Venezuela, saludando y mencionando también que para ellos era muy importante seguir con esa política de negociaciones y de acuerdos para Venezuela. Bueno, primero que nada, gracias por la invitación, todo un Gracias a gustazo usted. estar aquí contigo. Maduro ha tenido una ofensiva internacional bien interesante que comenzó tímidamente a comienzos de este año a romper el aislamiento que estuvo sometido, que no fue poco, por lo menos del 18 al 21, fue un proceso de aislamiento bien importante que ha comenzado a superar. El viaje a Brasil generó mucha información, Sí. los comentarios de Lula sobre la narrativa de los derechos humanos generó una cantidad descomunal de protestas contra Lula de los sectores más fuertemente enfrentados al gobierno. Yo le di otra lectura. Yo creo que Lula le hizo una cordial reprimenda a Maduro Muy porque, diplomática. pero muy cordial, porque la Sí. narrativa no sale de los chismes en la peluquería, la narrativa sale de tu práctica gubernamental y él le dice tienes que cambiar tu práctica gubernamental porque la que tienes te generó esta narrativa. Incluso bajo esa misma visión y discurso, pues el presidente de Colombia, Gustavo Petro, se ha referido a la situación en Venezuela, pues porque si bien muchos han asegurado que Gustavo Petro y Lula lo que buscan es lavarle la cara al gobierno de Nicolás Maduro, lo cierto es que en sus discursos, pues ambos han dicho de forma pues muy precisa que es importante que Venezuela vuelva a incorporarse a mecanismos internacionales, por ejemplo, Petro lo decía, el regreso de Venezuela a la Comisión Interamericana de Derecho Derechos humano. Humanos, Gustavo Petro lo dijo, así como, bueno, el regreso de Venezuela a la Comunidad Andina de Naciones, pero que todo eso también pasaba por un proceso de negociaciones, no en vano realizó esa conferencia en la ciudad de Bogotá con la Esa. presencia de 20 países y con unas líneas muy claras de dos rieles en las que Venezuela pues iba por el camino de su línea de elecciones y de regresar a mecanismos internacionales de derechos humanos y por el otro lado Estados Unidos avanzar en el alivio de las sanciones. Y la visita del fiscal de la Corte Penal Internacional puede también ser una muestra de estos avances, de que Venezuela está buscando la forma, digamos, de ponerse al día en esa materia. O una gran presión, porque los comentaristas oficialistas han sido muy duros con el fiscal internacional, con el de la Corte Penal Sí. Internacional, no han sido tiernos, los reclamos casi que lo acusan de hacerle propaganda a los enemigos del gobierno, para decirlo en frases de Lula, de alimentar la narrativa contra Maduro. Y esta recepción tan cordial que tuvieron, este encuentro tan cordial, que además contempló visitas y conversaciones con organizaciones no gubernamentales venezolanas dedicadas a temas de derechos humanos, creo que van en el complemento de cualquier negociación. Sí hay que negociar, sí hay que encontrarse, hay que llegar a arreglos, pero también usted tiene cuentas que rendir y esa es una presión importante. No es que es un Estado víctima de una cantidad de sanciones que indiscutiblemente existen y que deberían ser suspendidas, en mi opinión, entre otras cosas porque políticamente no han servido para nada y económicamente le han hecho mucho daño a sectores que no deberían ser afectados. Y esa sería una vertiente de la presión. Y la otra, yo creo que Venezuela tiene una agenda pendiente con los derechos humanos que tiene que ser puesta al día. No, no, hay muchos casos que no pueden ni deben ser olvidados y si, bueno, ocurrieron deben ser resarcidos. Yo creo que eso es simple. Y eso es un tema dentro de la mesa de negociaciones. Yo estuve en la mesa de negociaciones que llevó a los acuerdos que dieron origen al proceso electoral donde se escogió el nuevo CNE y se escogió a la asamblea, posteriormente a la nueva Asamblea Nacional. Y allá había resistencia a aceptar que aquí habían presos políticos, pero los hay.
y que había maltrato a derechos humanos de un tema que muy poca gente toca, que son los habitantes de los barrios asediados por las medidas de represión contra la delincuencia. Los habitantes de los barrios están muy complicados porque son como el jamón de un sándwich. De un lado está la represión y del otro lado están los abusadores, los infractores de la ley con una cantidad de armamentos impresionantes. Entonces, ese grupo de gente que es afectada en sus derechos humanos y en su cotidianidad generalmente no se incorpora en estas reflexiones. Y en estas reflexiones lo que cabe es una política nacional de defensa de los derechos humanos y no la defensa nacional de los derechos políticos de alguien. Y eso no es una sutileza, esa es una visión de Estado que yo creo que se puede lograr y que allí, con eso en las manos, se pueden armar buenos consensos. Y que, como usted menciona, está dentro de esa mesa de negociaciones y de diálogo, y hablábamos también de la llegada, o bueno, del anuncio, el primer anuncio que daba a los venezolanos y al país el nuevo embajador, el nuevo representante de Estados Unidos para Venezuela. Muy halagüeño. Yo no escatimo esfuerzos en sentirme contento cuando las cosas van bien. Y eso es una buena señal. Habló de la necesidad de retomar el diálogo, habló de la necesidad de seguir peleando por un proceso electoral libre y verificable, y yo creo que esa es una necesidad en Venezuela. Por cierto que también algún día deberíamos empezar a discutir cuáles son las condiciones que faltan para que las elecciones sean definitivamente libres. Yo tengo mi listita, pero yo creo que hay que decirlo porque puesto en genérico, necesitamos elecciones libres, pareciera que no hubiera ningún tipo de condiciones y eso hace más fomentar la abstención que la fe en el voto. Y que son temas que están en esa mesa de diálogo, pero donde muchos sectores de la oposición, como el que usted representa, dicen que no están allí en ese proceso de diálogos que en algún momento se llamó la Mesa de Diálogos de México, pero que ahora, bueno, apunta a una reestructuración o transformación. Sin embargo, no está garantizada la presencia de otros factores de la oposición. Eso ha sido un error permanente. Eso es un remanente de un enfoque de la política nacional que se llama la polarización. Muchos analistas dicen uno y otro bando, y uno y otro, no hay dos bandos. Aquí, si algo mostró el proceso de la UCB, es que hay muchos bandos que pueden tener opiniones en ambientes de confrontación política, ideológica y conceptual, sin tener que crear bandos irreconciliables. Y yo creo que avanzar en esa dirección es lo que debería también plantearse en las mesas de negociación. Claro, hay una gran debilidad. Nosotros no tenemos acceso ni control, ni queremos tenerlo. Nosotros, Avanzada Progresista, por ejemplo, a los dineros públicos de ninguna manera que no sea ejerciendo el poder legalmente. O sea, yo no estoy de acuerdo con secuestrarle el oro al país en Londres, yo no estoy de acuerdo con entregar SIGO, yo no estoy de acuerdo con la administración hecha de monómeros, pero quienes los tienen en la mano tienen unas herramientas de negociación que se miden miles de millones de dólares, y eso explica por qué se sientan allí. Tienen esa carta de negociación, pero también está la carta de negociación de la reinstitucionalización de la democracia venezolana, y ahí sí que tenemos nosotros mucho que aportar. Tenemos que ir a la pausa a esta hora. Nuestras cuentas en redes sociales están a su disposición. Agradecemos siempre sus comentarios. Nos vamos a una pausa y ya regresamos con más